Ahí, ¿cómo me copia ahí? ¿Mejor? Perfecto. Ah, Sí, bueno, entonces por ok. eso. Tenía una sola oreja. Está bien, ya A tengo ver. las dos. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, ¿comenzamos? Comenzamos. Amén. Bueno, amén. Entonces, quedamos con Abraham, ¿verdad? Quedamos con Abraham, estuvimos hablando de Sodoma y Gomorra, de Lot, bueno, todo eso. Nos vamos entonces para Génesis capítulo 21, 1 al 5. Así es. Ok, ¿qué dice? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le habría dicho. Y le llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Hasta el 5. Sí, ahí está, hasta el 5. Ok. ¿Qué se repite varias veces en esos textos? ¿Qué notó usted que se repite varias veces? Como había dicho, como había dicho, como había dicho. Ah, ok, o sea, lo que se repite es que ya lo había dicho, ¿cierto? Que es algo que Dios ya había dicho, que lo había dicho. Perfecto. ¿Quién era ese hijo? ¿O qué era ese hijo mejor? Hijo legítimo del matrimonio de Sara y Abraham. Ok, era hijo legítimo del matrimonio, ¿cierto? Era el hijo de la promesa, ¿cierto? Lo que Dios había prometido, correcto. Pero si miramos que ya eran un par o mayores, ¿cierto? Como dicen allá, mayores, eran mayores, y fuera de eso, Sara era estéril, entonces, ¿qué era ese hijo? Eh, ¿Era, posi era sí, posible lo que que lo pasa es que tuviera? no escuchamos bien lo que dijo. Ah, Están bueno. arreglando el sonido, parece ser como que se fue su sonido. Ah, bueno, ahí, yo estoy aquí quietico. A ver, hable paz. No lo Hola, hola, escuchamos. hola. Hola, dos, tres, sonido. Sonido, probando sonido. Dos, tres, sonido. Ahí ¿Ya ahí? está, ahí. Ahí está. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ya ellos eran ancianos. Aparte de eso, estéril. ¿Era posible que tuvieran ese hijo? No, no era posible. No era posible. Entonces, nace ese hijo. Entonces, ese hijo, ¿qué termina siendo? Un milagro. Un milagro. Un milagro, correcto. Ese hijo es un Milagro. milagro. ¿Qué nombre le dieron a ese hijo? Isaac. Ah, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo que le pusieran ese nombre? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, ¿qué nombre le dieron? El que Dios les dijo, Isaac. Ya dijimos que Isaac significa Risa. risa, ok. Y que Dios les da ese nombre porque ambos en su momento se rieron de lo que Dios había prometido. Risa de incredulidad. Entonces le van a poner a su niño risa, para que cada vez que lo llamen se acuerden que ustedes fueron incrédulos a lo que yo les había dicho. ¿Quién les dio este hijo a Abraham? Dios mismo. Dios mismo. ¿A través de quién? A través de Sara. A través de Sara. O sea, no era necesario Agar. A través de Sara. Entonces este hijo termina siendo cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Este hijo termina siendo el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. ¿Qué edad tiene Abraham? 100 años. Dice Correcto, Olguita, 100 100. años. Sí, ayer escuché que dijo 100 años, está bien. 100 años, correcto. ¿Qué entendieron entonces con este hijo? Al tener 100 años, ser estéril y de todas formas el hijo vino, ¿qué entienden con este hijo? Que Dios es fiel, dice Kelly. Que Dios es fiel, o sea que Dios
cumple su promesa. su promesa. Que Dios cumple su promesa. Dios es fiel, cumple su promesa. Y lo hace porque es un Dios todopoderoso. De otra manera no podría cumplirle una promesa a ellos en esa condición. Pero Dios es todopoderoso y por eso puede cumplir lo que promete. Esto es importante pues enseñarle a las personas, allí los oyentes, que aunque a veces pareciera que tardara la respuesta o la promesa, pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, no importa el tiempo que se vaya o lo imposible que parezca, porque Él es todopoderoso para cumplir lo que Él promete. ¿Qué tan importante se volvió o era ese hijo para Abraham? ¿Qué grado de importancia tendría ese hijo para Abraham? Pues era toda su importancia, era Todo, correcto. todo. Todo. La promesa de Dios que tendrían ese hijo y que en ese hijo sería llamada descendencia, y que habría una nación y que les daría una tierra. Todo venía en ese hijo. Así que para Abraham ese hijo era todo. Si para Abraham y Sara ese hijo era todo, ¿cuánto cuidado y dedicación tendrían para con él? Ay, podemos decir que el 100%, 100%, el mejor ¿cierto? cuidado. Tal cual, cuidado se me cae, cuidado se tropieza, cuidado se raya, cuidado lo pica una avispa, cuidado se asolea, mejor dicho, consentido, muy mimado, Mimado. una dedicación total a ese niño, porque ese niño era todo lo que Dios había prometido. Wow. Génesis 21, 6 y 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Wow. Oiga, ¿qué fue para Sara este niño? El mejor regalo, un milagro, Regalo, un milagro. milagro. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? Cumplimiento de la promesa. Cumplimiento de la promesa. ¿Pero qué más causó ese niño en Sara? Alegría. Alegría, risa. Risa. Pero ya no risa de incredulidad, sino risa de De gozo. risa de alegría, ya no risa de incrédulo. Ya lo tiene, ahí lo está cargando, lo está amamantando. Entonces ahora es risa de gozo, risa de alegría, ¿cierto? Ajá. Y ella dice, ¿quién iba a pensar que pues yo siendo ya pues anciana, entonces Dios iba a dar un hijo y lo iba a amamantar? O sea, ¿quién iba a pensar eso? ¿Qué hizo Dios con el cuerpo de Sara? Lo rejuveneció. Ok, Hebreos 11, 11 y 12. ¿Qué dice? Hebreos 11, 11 y 12. ¿Alguien lo tiene? Corintios, Filipenses. Concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ok, ¿qué hizo Dios con el cuerpo de Sara? Le dio fuerzas. Ok, lo fortaleció, aunque ella era una mujer muy grande, ¿cierto? Pero le fortaleció su cuerpo para que pudiera cargar. Imagínese usted cargando un bebé de 9 meses y ya con esa columna, como se dice, ya con todos los almanaques cumplidos, pues era fácil que se torciera, se partiera. Bueno, cuántas cosas podían pasar, ¿no? Cargando un bebé en el vientre. Achaques de Pero la vejez. los achaques de la vejez, sí, claro, y aún así lo cargó, dio a luz, imagínese, tuvo parto. A mí me ¿No? sorprendió más que lo amamantó. O sea, Sí, ya no hay nada y apareció, claro, fortaleció su cuerpo para que ella pudiera ser una mamá y pudiera criar a su hijo como es. Entonces, fortaleció su cuerpo, ¿cierto? Dice el texto que ella creyó, ya estaba ¿cierto? todo su cuerpo, sus músculos flácidos, y aún así lo Sí, fortaleció Dios. para cargarlo, ¿no? Para todo, o sea, tremendo. Dios fortaleció su cuerpo, ella creyó, dice que por la fe ella creyó.
¿Qué pasa si Sara no hubiese creído? No nace el hijo. ¿No nace el hijo? Ah, Dios, pero sí, lo que su palabra es fiel. Su palabra es Ah, ok. fiel. Entonces, ¿qué pasa si Sara no hubiera creído? Nace porque nace. No hubiera pasado nada. Dios igual hubiera Nada. hecho lo que había prometido. ¿Ok? Igual Dios hubiera hecho lo que había prometido. Tenemos que entender que Dios no está limitado por nuestra fe, o si creemos o no creemos. Dios no está limitado por eso. Si fuese así, Dios no sería un Dios todopoderoso, sería un Dios con limitaciones. Si yo no creo, Él no puede hacer tal cosa, porque yo no creo, Él no puede. Entonces yo limitaría a Dios. Si yo limito a Dios, entonces yo soy o igual a Dios o más grande que Dios, porque no lo dejo actuar. Lo que debemos entender es que Dios honra nuestra fe, ¿ya? Si yo no creo, Dios igual puede obrar. De hecho, usted ha visto personas que incluso no son creyentes y hasta ni creen en Dios y Dios hace un milagro y se da a conocer a través de esto. Entonces, no se basó en la fe del incrédulo o del ateo o del que no creía, porque a Dios no lo limitamos nosotros. Sencillamente lo que Dios hace es que honra la fe, ¿cierto? Cuando alguien tiene fe, Dios la honra. Dios la honra, honra esa fe y trae una respuesta. Pero también Dios es soberano y si no va a responder, sencillamente no responde porque no quiere responder, porque es soberano y nadie lo obliga a responder. Punto. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, si Sara no hubiese creído, igual Dios ya había prometido, el hijo venía porque venía y punto. Ya Dios lo había prometido, entonces igual lo hubiera hecho. Amén, amén. Génesis 21:8. Ok. ¿Qué hace Abraham ahí en Génesis 21:8? Un gran banquete Ok, ¿y ese banquete era en referencia a qué? a la que se destetó el niño, dejó de ser niño y empezó a Ok, entonces se valerse por sí destetó mismo. sí, culturalmente se hacía una fiesta cuando se destetaba el niño. Ok, para ese momento Ismael, su medio hermano, tenía más o menos unos 14 años. Ismael estaba por ahí de 14 años. Génesis 22, 1 y 2. Ok. Aconteció, es que se escuchó un ruido muy fuerte. Su micrófono metió un ruido muy fuerte. ¿El mío? Ok, ya se puede. Yo Aconteció, escucho lejitos, pero escucho. aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok. ¿Qué significaba Isaac para Abraham? ¿Qué significaba Isaac para Abraham? Isaac para Abraham. Su micrófono está creando un ruido muy fuerte aquí. ¿El mío? Su micrófono está creando un ruido muy fuerte aquí. Parece que está lloviendo con torrencial. Ahí. Ahí ya lo apagué. Ok, se oye muy, muy despacito, pero Ahí escucho el ruido. a ver, creo ya. Estoy escuchando el ruido de allá. Ahora no lo escuchamos, ya se fue. ¿Qué significaba Isaac para Abraham?
Bueno, ya no lo vemos. Hola. A ver, ¿qué hizo? No, ¿qué Isaac para Abraham? O sea, el hijo, ¿qué significaba para Abraham? Ya no lo vemos, pastor. Hola. ¿Escuchan ahí? Sí, pero fue fuera del matrimonio legítimo. Por eso está la pregunta anterior. ¿Ya paz? Hola. No, no lo escuchamos. Ya lo vemos, pero no lo escuchamos. Ya no lo vemos. Ya no, ya no lo vemos. No sé qué está pasando. Ahora lo oímos, pero no lo vemos. Ahí. Ahí lo escuchamos bien, Ah, bueno. pero no lo vemos. Yo estoy escuchando también. Ok, Ahí está la cámara. ¿Sí? ¿Estamos? aquí estamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ok. Bueno, entonces, dice, ¿qué significa Isaac para orar? el cumplimiento de la promesa. Ok, el cumplimiento de la promesa. ¿Qué más dijimos que significaba? A ver, ya está contestando. El cumplimiento de la promesa. Sí. Bueno, dijimos que significaba que Isaac para Abraham significaba, bueno, el cumplimiento de la promesa, dijimos que significaba todo, ¿se acuerdan? Sí, Ok, significa todo, muy bien. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? que lo ofreciera, que se lo llevara al monte Moria para ofrecerlo Ok, en holocausto, sí, o sea, quemarlo. es correcto. Entonces, le pide sacrificarlo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí lo escuchamos? Ah, Sí. bueno, bueno. Le pide entonces que lo sacrifique. O sea, Isaac es la respuesta de Dios a Abraham. En él están todas las promesas, todo lo que le ha dicho Abraham, todo está en Isaac. Ok. Y cualquier día le dice, sacrifícalo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sabía Abraham que era sacrificarlo? Sí, Ok, porque él hacía sacrificios. claro, él hacía altares. Ok, entonces sabía cómo se sacrificaba, se degollaba, sabía hacerlo. Entonces le entiende a Dios lo que le está diciendo. Ahora, ¿qué le añade en este sacrificio? ¿Qué le añade? Dice que lo sacrifique y ¿qué Y le añade a eso? que lo ofrezcan en holocausto. Ok, entonces le dice sacrifíquelo y
en holocausto. Entonces, no solo degóyelo, como usted ya sabe, sino Sino que añade que lo haga, que haga qué, que lo quemara. que al final lo queme. O Ay, sea, santo Dios. ¿qué va a quedar de Isaac? Cenizas. Es correcto, no va a quedar nada. Mire qué tremendo. Si Dios le dice a Abraham, sacrifíquelo, ok, bueno, listo, lo sacrificó, bueno, ahí está el cuerpo, ¿no? Bueno, Dios puede hacer algo, ahí quedó el cuerpo, puede hacer que Dios haga alguna cosa, ok. Pero le dice sacrifíquelo y en holocausto, o sea, después de sacrificarlo, quémelo, que no queden sino, no queden sino cenizas, no quede rastro de él. Pues imagínese usted a ese extremo, ¿no? Ahí sí ya no queda nada, o sea, ¿qué opción queda? Ninguna. Ninguna ilusión. Ah, ninguna ilusión. ¿Abraham sabía que era eso lo que le estaba pidiendo Dios? Sí. Sí, ok, sí sabía. ¿Estará pensando Abraham, será que decidió Dios traer la promesa por otro? A lo mejor. ¿Será que Dios dijo, no, ya por Isabel no, me arrepiento, no, ya por Isabel no, va a ser por otro? ¿Sería que Dios está haciendo eso? No. No, porque sabemos que Dios no cambia. No cambia. Ok, no, no se trata de eso. ¿Abraham ofrecería al muchacho donde él quisiera? No. Tenía que ser en el monte Moria. Ok, o sea, donde Dios dijo, donde Dios dijo. Sí. Muy bien, Génesis 22, 3 al 5. Alzó Abraham. Ok, ok. Entonces, ubíquese en esto. Dios le da a ese hijo milagrosamente. En él están todas las promesas que le ha dado. Y un día cualquiera Dios le habla y le dice, ve camino en 3 días al monte donde yo te indicaré y vas a sacrificarlo y luego quemarlo. ¿Cierto? Sí. Imagine la tarea que le pone a Abraham. ¿Qué confirmación pidió a Dios? ¿Qué señal le pidió Abraham a Dios? Cuando vio el lugar de lejos. Cuando vio el lugar de lejos, Abraham le dijo, no, Dios, venga, pero es que se me está pidiendo muy difícil. Deme una señal, confírmeme, confírmeme. ¿Pidió alguna señal? Creo no. No, No le dio señal. no, no, ninguna señal. Ni Abraham le dijo, bueno, que el Ujier venga de azul. No, no pidió ninguna señal. O sea, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es muy tremendo la que no le está pidiendo cualquier cosa. Y no vemos a Abraham diciendo, bueno, voy a pedirle a Dios una señal para ver si lo hago o no lo hago, para ver si es de Dios o no es de Dios. No, ¿por qué no pide ninguna señal? Porque él sabe que es un Dios fiel y lo que dice cumple. Ok, y porque le cree, ¿cierto? Le creyó. No pidió ninguna señal, sencillamente le creyó. Lo que Dios dijo, listo, así es, le creo. Ok, ¿cuántos días de camino? 3 días. 3 días de camino. ¿Qué pensaría Abraham en esos 3 días? Yo creo que fue una angustia, ¿no? Bueno, primero que todo una angustia de saber que lleva al muchacho para sacrificarlo y quemarlo. O sea, qué cosa tan terrible. 3 días. 3 días caminando con él, compartiendo, mirándolo, durmiendo, comiendo. ¿Será que de pronto Abraham diría, bueno,
tal vez Dios se arrepienta en esos 3 días, Dios diga, no, venga, ¿sabe qué? Ya no mate al muchacho. Tal vez Dios se arrepienta, ¿no? Pensaría Abraham, puede que en esos 3 días Dios se arrepienta y no tenga que hacerlo. ¿Por qué no lo sabía Sara? Porque la señal se la dio a Abraham, no a Sara. Pero sí sabía, ¿no? No lo sabía. ¿Qué pasa si él se levanta y le dice, amor, hoy mañaneamos porque es que voy a ir a matar al niño y a quemarlo? Entonces llego tarde, no me espere, vengo en 3 días. Se desmaya Sara y se muere. No, en delincuencia Sara el sacrificado es Abraham y no Isaac. Seguro. Pues probablemente dice, sí, no, pues sacrificado usted. Bueno, no lo permitiría, ¿cierto? No lo permitiría Sara y ya no, pero ¿cómo me...? O sea, todo lo que costó este muchacho, usted va a ir al que lo va a ir a matar, no lo permite. Entonces, se le pusieron calladitos y se fueron y no contaron. Cuando llegan al lugar, dice que camino de 3 días, que fueron 3 días muy terribles, porque pues sabiendo lo que iba a pasar y viendo al muchacho, esto era muy terrible. Pero llega al lugar, viendo el monte de lejos, y iba con sus criados, y Abraham le dice a sus criados, quédense aquí, espérenme aquí, nosotros subiremos al monte con el muchacho, adoraremos, ¿y qué más dice? Y volveremos a ver, y volveremos aquí. a vosotros. Oiga, quédense aquí, nosotros subiremos con el muchacho, adoraremos y volveremos aquí. ¿Mintió Abraham a sus siervos? No, porque le creyó a Dios. Ok. No les mintió, él está hablando desde su fe, porque él sabía lo que iba a hacer, matar y quemar a su hijo. Pero él sabía que de alguna manera, él creía que de alguna manera, no entendía cómo, pero creía que de alguna manera volverían. De alguna manera bajarían de ese monte juntos. No sé cómo, pero de alguna manera bajarían porque él conoce que Dios es fiel. Sí. Y esto es interesante, esto ya aquí a manera nuestra, a manera aquí ya de casa, es interesante ver que la primera vez que en la Biblia aparece el término adoración, aparece en este pasaje. Nosotros subiremos con el muchacho y adoraremos. Aparece por primera vez la palabra adoración. Adoración. Esto es interesante para que entendamos el contexto de adoración. A veces nosotros pensamos que adoración es simplemente cantar canciones despacio o suaves. Y ya adoramos. Pero adorar es mucho más que eso, porque en esta palabra adoración lo que va a hacer Abraham es un sacrificio. Y lo va a hacer porque está obedeciendo a Dios. Y en ese obedecer a Dios va a sacrificar algo que él ama por encima de todo. Entonces miren, estas palabras van conjugadas con adoración. Entonces nosotros pensamos que, bueno, vamos a adorar al Señor, es cantar unas canciones suaves y ya. Pero el verdadero significado de oración no solamente es cantar, sino que tiene que ver con rendición a Dios, tiene que ver con sacrificio de lo que yo más amo, si debo hacerlo o me tropiezo para servir o acercarme a Dios. Entonces adoración no es solo cantar unas canciones lentas. El contexto de todo eso es algo trascendental en la vida del que adora. Tiene que ver con sacrificio. Entonces es como para entender un poco, nosotros ya aquí era nuestra, entender un poco lo que es el término adoración realmente. Bueno, Génesis 22, 6 al 9. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ok. ¿Qué edad tendría para ese momento Isaac? Me faltaron 2 versículos, perdón. Bueno, dale, dale. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ok. Entonces, ¿qué edad tendría más o menos para ese momento Isaac? Pues ya grande, donde llevaba ahí la leña, pues más o menos ya caminaba, ya entendía lo que era el holocausto, ya estaba preparado. Unos 20 años, No, ya estaba muy viejito. Estaba por ahí entre los 13 y 14 años. 14 años dijeron aquí Blanquita. Correcto, Blanquita. Ahí por ahí es. 13, 14 años más o menos de edad tenía Isaac para ese momento. Está llevando la leña sobre su hombro, evidentemente allí, ¿verdad? Bueno, esto es interesante saberlo, ¿cierto? Más o menos qué edad podría tener. Porque imagínese usted a esa edad, 13 o 14 años, al lado de un hombre grande, como de 100 y pedazos. Y le dice, camine, mi hijo, ahora más adelante le va a decir, bueno, voy a sacrificarlo. ¿Qué podría hacer ese muchacho, no? Si tenía ventaja en fuerza, en rapidez, en habilidad. Lo sacrifica Abraham. Sacrificaba. Bueno, ¿cómo llama Isaac a Abraham? Padre mío. Padre mío. Ok, Padre mío. ¿Y qué le responde a Abraham? Heme aquí mi hijo. Heme aquí mi hijo. Ok, ese término, heme aquí, dice acá, ¿qué significa heme aquí? Heme aquí significa estoy a su entera disposición. Responderle heme aquí significa mande lo que quiera, que estoy dispuesto a hacer. Eso significa heme aquí, esa respuesta. Estoy a su entera disposición. Es lo que dijo Isaías a Jesús, heme aquí. Ok. Versículo 10, nos falta de Génesis 22, 6 al 10, pero ya leímos hasta el 9, leamos el 10. Ya leímos el 6, del 6 al 10, 22 del 6 al 10, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Solo el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ok. Entonces, bueno, aquí creo que ahí también se repite qué edad tendría Isaac, ¿cierto? ¿Sí le sale así? Sí. Bueno, respondemos lo mismo. Ahí quedó doble la pregunta, pero bueno, ¿qué edad tiene? 13, 14 años. ¿Cómo lo llama? Padre mío. ¿Qué significa heme aquí? Estoy a tu entera disposición. ¿Qué sabía Isaac que iban a hacer ahí en el monte? Iban a hacer un holocausto, que iban a hacer un sacrificio y holocausto. Sí, vamos a hacer un sacrificio. Claro, él sabía porque pues llevaba años viendo al papá y acompañándolo a hacer sacrificio. Entonces, él ve todo lo que se está haciendo y él dice, no, pues vamos a hacer un sacrificio con mi papá, eso está normal. Pero ¿qué sabe que hacía falta en el sacrificio? El cordero. Oiga, papá, pero ¿y cordero? ¿No trajimos víctima? ¿No trajimos cordero? ¿Qué derecho tenía Dios de pedirlo en sacrificio? Todo, porque Él le dio todo. Porque Él es el dueño de todo. Así que si está pidiendo Isaac el sacrificio, tiene todo el derecho a hacerlo porque Él es el dueño de todo. Pero ¿qué pasa si en ese sacrificio muere Isaac? Ya no sería Dios fiel porque Él le prometió. Ok, ya no sería Dios fiel. O sea que ¿qué muere con Isaac? La promesa. Muere la promesa, correcto, muere la promesa. Y entendemos que en esa promesa no solamente está el hecho de que va a tener una descendencia, que va a tener una nación como la arena del mar, y no sé qué, sino que de ahí viene el libertador prometido, el Mesías, el Salvador, de ahí viene. Entonces,
Si muere Isaac, muere la promesa. Muere la promesa. Entonces, Abraham coge al muchacho y lo prepara para el sacrificio, ¿cierto? Amén. ¿Qué dice cuando el niño dice que no hay cordero, no hay víctima? Dios, Abraham le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Bueno, vamos a mirar ahora eso. Entonces, Abraham entonces comienza a preparar al muchacho para el sacrificio, ¿cierto? Sí. Algo que se hacía con el cordero para sacrificarlo era que se maniaba, se amarraban sus paticas, manitas, se maniaba para alzarlo y colocarlo sobre él, sacrificio para que estuviera quieto. ¿Qué debe hacer Abraham con el muchacho para prepararlo para el sacrificio? Atarlo, amarrarlo. Maniarlo también, correcto, maniarlo. O sea que, ¿qué se está dando cuenta Isaac? Que él era el cordero. Que él es el cordero que va a ser sacrificado. ¿Ok? ¿Y por qué Isaac se deja atar? Porque su padre era obediente, él era obediente. Su padre era obediente y él era obediente. Pero en todo el caminar con Abraham, ¿qué tuvo que haberle enseñado por qué hacían sacrificios? ¿Qué está entendiendo Isaac? No le alcanzó. ¿Por qué los sacrificios? No. ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué los sacrificios? ¿Qué ha aprendido ese muchacho de su padre en toda la historia que lo ve hacer sacrificios? ¿Por qué hay que hacer sacrificios? Para remisión de pecados. Ok, o sea que este niño ya entiende que él está Que está separado de Dios. que está separado, por lo tanto merece Morir. morir, pero para no morir sacrifica un cordero en su lugar. ¿Ok? En este caso no hay cordero. Luego, ¿quién va a hacer el sacrificio? Isaac. Isaac va a ser el sacrificado. O sea que, ¿por qué se deja atar? ¿Qué sabe? ¿Qué entiende? Que alguien debe de morir por los pecados. Que él está separado, que es pecador y que merece morir. O sea, no me va a pasar nada diferente a lo que yo realmente merezco. Debería morir un cordero en mi lugar, pero no lo hay. Entonces yo soy el que voy a morir. ¿Ok? Entonces entiende que eso que va a pasar es justo porque no hay cordero sustituto. Y si no hay cordero sustituto, pues entonces el pecador es el que muere. Y él es el pecador, él va a morir. Imagínese usted, un muchacho hoy en día, que el abuelito, el papá ya grande, lo vaya a maniar para sacrificarlo. ¿Será que el muchacho se queda quieto? No, pues no. No, se queda quieto. Pero este muchacho sí, bueno. Entonces listo, lo manea, el muchacho se deja amarrar, lo pone sobre el altar de sacrificio y toma el cuchillo, ¿cierto? Dice ahí que toma el cuchillo. Sí. ¿Dónde va el cuchillo? En la cabeza, en el cuello para degollarlo. Ok, entonces si lo va a degollar, el cuchillo va en Cuello. el cuello. Bueno, eso es interesante entenderlo, porque muchas veces las gráficas que pintan de Abraham sacrificando a Isaac, entonces usted lo ve que tiene el cuchillo en la mano, el niño está puesto en el altar y Abraham viene va como 2 kilómetros con el cuchillo así, viniendo a darle una puñalada, que viene como por allá, así que si lo hago o no lo hago. Y así lo pintan. Pero si lo va a sacrificar, lo va a degollar. Luego el cuchillo estaba puesto en el Cuello. en el cuello del muchacho. Ya lo puso ahí. Lo único que faltaba era hacer Rasgar para Solo acabarlo. había que hacer eso. Y el cuchillo estaba en el cuello. Ok. Entonces, ¿dónde iba el cuchillo? En el cuello. ¿Por qué Abraham lo hizo?
porque le creyó a Dios. porque le creyó a Dios. Hebreos 11, 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. ¿Por qué Abraham lo hizo? Sí, es el 17 y 18, ¿verdad? ¿El 19 qué dice? 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, vas al 19, 17 hasta el 19. Entonces, ¿por qué Abraham lo hizo? Porque Porque creyó. le ¿Qué creyó a creyó? Dios. Que lo iba a resucitar, que lo iba a levantar. Creyó que Dios es poderoso para darle Vida. descendencia. O sea, Abraham lo está haciendo porque él cree que Dios es poderoso para darle descendencia aún de las mismas cenizas o del muerto, como iba a quedar su hijo. Aún de ahí él creía que Dios era capaz de darle descendencia, aún desde ahí. Y aún en su vejez, Es correcto. Entonces, a lo mira mejor la fe. otro hijo. Sí. Bueno, no otro hijo, porque acuérdense que la promesa estaba sobre Isaac. Ah, sí, porque hasta le dieron nombre, ¿verdad? Sí, en él es que viene la descendencia, en él que se la llama descendencia, o sea, es él o es él. Pero Ah, ahora ok. dice, mátelo y quémelo, porque lo hace. Porque cree que Dios es poderoso para darle descendencia aún De las cenizas. aún de las cenizas. O sea, yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Qué pensaba Abraham todo el tiempo? Imagínate los 3 días y todo ese tiempo de sacrificios. ¿Qué podía estar pensando Abraham? Que Dios es poderoso para librarlo, para darle, Sí, para que Dios es poderoso. correcto. En que Dios es poderoso. ¿En qué pensamos nosotros cuando estamos pasando por alguna dificultad? En querer llorar. Ahorita es modo espiritual en que Dios es poderoso, pastor. Amén. Todos dijeron que Dios es poderoso. Ay, que si estamos en modo espiritual, entonces eso decimos, pero es que en la vida real no pensamos igual. Bueno, ¿cuándo lo aprendió? Cuando se cumplió la promesa, Cuando se cumplió la promesa. Ok. Pero ¿cuándo aprendió que Dios es poderoso? cuando nació Isaac, Cuando nació Isaac. Bueno, ahí lo entendió, lo comprendió mejor. Ahí le quedó claro. Pero ¿cuándo aprendió que Dios es todopoderoso? desde, Sí, diga. están diciendo que desde joven, desde que lo habló para que saliera del Ur de los Caldeos, también por aquí otra hermanita dijo que cuando destruyó Sodoma y Gomorra y que rescató a su primo, a su sobrino Lot. ¿Qué más? Bien. Bueno, Cuando detuvo la mano para que no muriera. le tuvo la mano. Pues resulta que él sabe que Dios es todopoderoso y él está creyendo eso, que Dios es todopoderoso, aún para levantarle descendencia desde las mismas cenizas. Primero, lo sabe porque Dios se lo dijo. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando él va caminando con Ismael de la mano, después de varios años, y Dios le aparece otra vez a Abraham y le habla y le dice: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham se postró en tierra porque entendió que si Dios es todopoderoso, ese hijo que lleva de la mano no es el hijo que debía haber nacido, no es el hijo de la promesa, porque no fue dado como Dios lo iba a dar. Entonces,
Dios mismo le cuenta en ese momento, en ese pasaje, le cuenta y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios le cuenta que es todopoderoso, ya Abraham lo sabe. Pero ¿cuándo viene a entender que realmente Dios es todopoderoso? Cuando nace Isaac siendo ya ancianos o grandes, ¿cierto? Entonces cuando nace Isaac, ahora comprende que sí, verdaderamente Dios es todopoderoso. En eso está pensando todo el tiempo ahora que lo va a sacrificar. No, pero él dijo que él era todopoderoso. Y yo sé que él es poderoso, él me puede dar la descendencia aún desde la misma ceniza. Por eso lo está haciendo, porque cree en lo que Dios le ha dicho. ¿Qué significa aún de entre los muertos? Sí, dice que creía que le podía dar descendencia aún entre los muertos. O sea que como llevaba viéndolo esos 3 días. ¿Qué significa que aún de entre los muertos? Sí. Que no tuviera temor, que Él es fiel y Él da vida. Ok, cómo llevaba Abraham viendo a este muchacho 3 días de camino para el sacrificio? ¿Cómo lo estaría viendo ya? Sabiendo que lo va a sacrificar. No, Él Entonces, Abraham llevaba 3 días camino al sacrificio, sabiendo que lo iba a sacrificar, que lo iba a matar y lo iba a quemar. Lleva 3 días viéndolo como un muerto. O sea, definitivamente este muchacho ya está listo. O sea, es un muerto. Ahorita subo al monte y lo sacrifico y ya está muerto. Pero ¿qué pensaba, qué creía? Que podía levantarlo o resucitarlo aún de entre los muertos. Es decir, que Dios cumpliría la promesa aunque estuviera muerto, aunque fuera ceniza, de ahí lo iba a levantar. que Dios podía resucitarlo cumpliendo la promesa. Que Dios podía resucitarlo, levantarlo de los muertos para cumplir su promesa. Promesa. Correcto. Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ok. ¿Para qué es el altar? Para el sacrificio, Para un sacrificio, correcto. ¿Qué se ofrecía en ese altar? un becerrito, un cordero, Un cordero, está bien, un cordero. ¿Cómo debía ser el cordero que se usaría para el sacrificio? Bien, excelente. limpio, puro, perfecto. Dice por aquí perfecto. Correcto, perfecto. No podía tener ni ninguna magulladura, ni ninguna herida, nada. Tenía que ser Perfecto. Correcto, correcto. ¿Qué merecía Isaac? ¿Qué merecía Isaac? Vivir, porque era Merecía vivir. perfecto. No, pero todos morir, todos morir. Sí, sí, ¿Qué merecía Isaac? morir, Morir. ¿Por qué morir? porque todos estamos separados de Dios. Ok, porque estaba separado, la ramita, acuérdese, era pecador, así que merece morir. Si es un pecador, está separado y merece morir, ¿por qué Dios lo detiene? Vio la obediencia de su padre. La obediencia de su padre. Porque le dijo
dijo que Abraham le teme a Dios. Porque vio que Abraham le teme a Dios. Bueno, repasemos. ¿Para qué es el altar? Para un sacrificio. Para un sacrificio. ¿Qué se ofrecía? Un cordero. ¿Cómo tenía que ser el cordero para el sacrificio? Perfecto. Perfecto. ¿Quién iba a morir en este caso sobre el altar? Isaac. ¿Por qué Dios le tiene la mano y no deja que lo sacrifique? Isaac no era perfecto. ¿Cómo? Era perfecto, hermano. Isaac no era perfecto. Porque Isaac No era perfecto. no era perfecto. Correcto. Está iluminada. Porque no era perfecto. ¿Cómo dijimos que estaba Isaac? Separado. Era un pecador. ¿Servía para el sacrificio? Servía porque no era perfecto. Merecía el sacrificio, pero no servía. No era perfecto. ¿Puede usted entregarle u ofrecerle comida al Señor? Sí, sí puede, pero no se la recibe. Nosotros, nosotros podemos entregársela, pero no la recibe. No es perfecta. ¿Puede usted entregarle o ofrecerle la vida al Señor? Sí, pero Dios no la recibe. Es correcto. No la Se puede entregarla, pero no la recibe porque no es perfecta. Aquí miramos que muchas veces las personas se autojustifican, ¿no? Yo soy bueno, yo me porto bien, yo hago las cosas correctamente. Entonces pudiéramos decir que es una vida perfecta. Pero todos estamos separados. Luego, no somos perfectos. ¿Y el sacrificio que se le entrega al Señor es? Perfecto. Perfecto. ¿Cuántos sacrificios suyos le ha ofrecido a Dios? ¿Cuántos sacrificios suyos le ha ofrecido? Algunos desde su época de católicos hicieron muchos sacrificios, golpearse, andar de rodillas, cargar una cruz, un palo, bueno, muchas cosas. Otros como creyentes, entonces hacemos sacrificios, ¿no? Voy a ayudar de Facebook, o bueno, para cantidad de cosas, ¿no? Sí. ¿Cuántos sacrificios suyos le ha ofrecido a Dios? Tal vez muchos, ¿cierto? Que como dice Hebreos, sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza, ok. Entonces, tal vez le hemos ofrecido muchos sacrificios, ¿no? Señor, cuéntame esto como un sacrificio, me sacrifico por ti, yo no sé qué. Pero la cuestión es, ¿los ha recibido? No. No, porque nuestros sacrificios son imperfectos. Entonces, ¿qué sacrificio acepta Dios? El único sacrificio que acepta Dios fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿no? No sé porque yo no he visto por allá a Jesucristo aquí en la historia, no lo han contado. No sé, no conozco. ¿Qué sacrificio acepta Dios? El sacrificio de la carne, la obediencia. La obediencia. Si yo le creo y le obedezco, esos sacrificios, el sacrificio vivo, ¿no? Del Cordero. Mi fe. Porque pues eso fue lo que se aceptaba. Pero estamos hablando de nosotros. ¿Qué sacrificio? Repasemos para
¿Para qué es el altar? Para sacrificio. ¿Qué se ofrecía? Un cordero. ¿Cómo tenía que ser? Perfecto. Perfecto. ¿Qué sacrificio acepta Dios? Un cordero. Un cordero perfecto. Un cordero perfecto, correcto, muy bien. Un cordero perfecto. Entonces, la pregunta, ¿qué sacrificio acepta Dios? Un cordero Un perfecto. cordero perfecto. Y en la respuesta de cuántos sacrificios Dios le ha ofrecido a Dios. Dijo que muchos. ¿Cuántos sacrificios suyos le ha ofrecido a Dios? Muchos. Señor, mira, te ofrezco este sacrificio, este otro sacrificio, este otro sacrificio. Pero los ha recibido. No, ¿Los ha porque recibido? no somos perfectos. No. ¿Qué sacrificio acepta Dios? Un cordero Cordero perfecto. perfecto. Recuerde que estamos en la historia, entonces no podemos irnos para el Nuevo Testamento todavía porque estamos ubicados ahí en la historia. Bueno, vamos a estar aquí la corriente. Bien. ¿Quedó claro eso? Sí, ya quedó claro. Ok, recuerden que estamos en la historia y en la historia nos está contando qué acepta Dios. Entonces, no acepta a Isaac porque es imperfecto, sería un sacrificio imperfecto. ¿Qué sí acepta Dios? Un cordero perfecto. Ok. Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ok. Entonces, ¿cómo estaba el cordero? Trabado en un Trabado. zarzal. Estaba trabado, o sea, enredado en un zarzal. Ok. Entonces, ¿cómo estaba el cordero enredado? ¿En qué? En un zarzal, o sea, como en un chamizo. ¿Cierto? Como en un chamicero, raíces secas, ahí estaba enredado. ¿De dónde estaba enredado el cordero? Por sus cuernos. De los cuernos. ¿Qué pasa si el carnerito estaba enredado de los pies y al jalarse se raya, se rompe, se sangra? Estaría perfecto. No estaría perfecto, correcto, no estaría perfecto. Entonces el carnerito ese aparece enredado en un zarzal de los cuernos. ¿Cuánto daño sufre? Ninguno. Ninguno. O sea que ¿cómo es ese carnerito? Está perfecto. Está perfecto, está perfecto. ¿Qué respondió Abraham al muchacho cuando el muchacho le preguntó por la víctima? Dios proveerá. Jehová proveerá. ¿Cómo dijo? Jehová proveerá. ¿Seguro? No, porque estamos leyendo Génesis. ¿Qué respondió Abraham al muchacho cuando le preguntó por la víctima? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ah, ¿Dios qué? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. 8, versículo 8. Dios se proveerá. Entonces, ¿quién lo proveyó? Dios. Dios. ¿Para quién lo proveyó? Para Dios. Para él mismo. Para él mismo. Para él mismo. Dios lo proveyó para él mismo. Así como se proveyó de las túnicas con las que cubrió a Adán y Eva, así como se proveyó de un arca en la que salvó a Noé y su familia, y así como aquí se provee de un cordero para el sacrificio.
Entonces es interesante porque muchas veces entendemos que Dios proveerá o que Dios me proveerá, pero el término es Dios se proveerá. ¿Para quién? Para el mismo. Para él mismo. Aquí en el libro del Cordero, que Dios se proveyó. A Isaac. A Isaac, correcto, a Isaac. Aquí ni veo por qué que Dios le prohibió. A Isaac. ¿Qué podía hacer Isaac para librarse? Nada. Nada. Sin cordero, Isaac estaba muerto. Sin cordero, si no había cordero, el muerto era Isaac, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, mire que esto es interesante porque ya nos va poniendo un precedente o una idea, ¿cierto? En nuestra cabeza, una idea de que yo sin cordero estoy muerto. Pero eso lo vamos a entender en el Nuevo Testamento. Aquí solo se están poniendo las bases. Sin cordero, Isaac estaba muerto. ¿A quién más reemplazaron los corderos? En la historia, ¿a quién más reemplazaron los corderos? Ok, a Adán, a Eva, a Abel, a Noé, a Abraham, a Isaac, Adán, a Eva, a Noé. sí, Noé, Abraham, Isaac. ¿Qué nombre de Dios aparece aquí ahora? ¿Qué nombre se revela de Dios aquí? Proveedor. Ok, diré que es proveedor. Él se provee. Proveedor, Él se provee. ¿Abraham e Isaac merecían este regalo? ¿Qué? ¿Abraham e Isaac merecían este regalo? No. No, no lo merecían. No lo merecían. Ustedes me dicen, ¿continúo? Sí, sí, Bueno. sí, continuamos, pero espérenos tantito, pastor. Ah, bueno, vale. Entonces, Abraham e Isaac, dice aquí, Abraham y Isaac merecían este regalo, No. No lo merecían. O sea que este es un regalo de gracia, porque no lo merecían. Ya puede continuar, pastor. Adelante. Aquí cuando le Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok. ¿Qué hizo Dios de nuevo aquí en este pasaje? ¿Qué hace Dios de nuevo? Recordarle la promesa que le había dado desde el principio, ¿no? Bueno, le recuerda la promesa, ¿Y cómo le ratifica esa promesa? Diciendo Por cuanto era obediente. Pero ¿qué hace Dios nuevo aquí para ratificar esa promesa que no ha hecho antes? No sé, la obediencia de
Bueno, lean el texto. ¿Qué hace Dios de nuevo? Ahí le ratifica la promesa, ¿no? De Abraham, entonces te voy a dar lo que te prometí, pero ¿qué hace Dios que no ha hecho antes y que hasta ahora lo hace ahí? Donde dice el versículo 16, donde dijo, por mí mismo he jurado. dice Jehová. Ah, ok. Entonces, ¿qué hace el nuevo Dios aquí? Hace como que un juramento por él mismo. Juró, hace un juramento. O sea, Abraham le juro que le voy a cumplir. Eso no lo había hecho antes. Hace un juramento. ¿Qué es un juramento? Un pacto, ¿no? Bueno, un pacto, se le dice a alguien, vea, le juro que yo voy a hacer esto y esto y esto. ¿Qué es un juramento? Una promesa. Una promesa Eso es una promesa, es ratificar algo que se va a cumplir de seguro, porque es algo importante que está de por medio. Por ejemplo, las personas dicen, le juro por mi mamá que yo voy a hacer eso. ¿Cierto? Otros dicen que se muera mi abuelita si yo no hago aquello. Lo juro por mi papá. Eso, lo juro por mi papá. ¿Cierto? Bueno. Entonces, un juramento es algo que se va a cumplir de seguro. Fijo, se va a cumplir porque hay algo importante de por medio. Le juro por mi mamá, le juro por mi hijo, le juro por... O sea, se coloca algo valioso de por medio para ratificar que sí o sí lo voy a cumplir. ¿Cierto? Entonces, un juramento es algo que asegura que se va a cumplir algo, que voy a hacer algo, porque de por medio hay algo que es importante o valioso. ¿Por qué juró Dios? ¿Por qué juró por él mismo? Por él mismo. ¿Por qué juró por sí mismo? Porque no había. Porque él es fiel, por aquí dice. Porque dice, le juro por mí mismo. Pues no había otra cosa más valiosa que podía dar. No había nada más valioso o no había algo mayor por quien jurar. Por lo general uno jura por alguien de aprecio o alguien mayor. Por ejemplo, dice, juro por mi mamá. Es algo que aprecio y es alguien que es mayor, está sobre mí. Pero no hay otro mayor por quien jurar. No hay otro más valioso por quien jurar. Entonces, cuando uno jura y coloca a alguien en medio, juro por mi mamá, estoy poniendo a mi mamá en medio de ese juramento. O sea, por ella lo voy a hacer. Cuando él jura por él mismo, ¿quién se pone en medio? Dios mismo. Dios mismo se pone en medio. Le juro por mí mismo, yo mismo me pongo en medio de que sí o sí esto se va a cumplir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con ese juramento? Confirmando que él es fiel. Sí, confirmando o ratificando la promesa. ¿Cuál promesa? Dice que el Mesías, ¿no? ¿Cuál? Ah, ok, ratificando la promesa de bendecir a todas las naciones con el Mesías o el libertador que había prometido, correcto. Bendecir a todas las naciones con el libertador. Confirmado que él es fiel, que va a bendecir todas las naciones con la promesa. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a probar Dios de Abraham? ¿Qué va a probar Dios de Abraham? ¿Qué es lo que probó? Su fe. Su fe, la fe, ¿cierto? Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, entonces, ¿qué va a probar de Abraham?
La fe. Su fe. Ok. ¿Quién prueba la fe? Dios. Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, Nada más. 1:6. Ajá. Primera de Pedro 1:6. Ok. Entonces, ¿quién prueba la fe? Dios. ¿Cuándo la prueba? Cuando estamos en diversas pruebas. ¿cuándo la prueba o cómo se puede? ¿Qué dice el 1 de Pedro 1:6? La prueba Dios. ¿Cuándo la prueba? Cuando estamos en diversas pruebas. Cuando estamos No, en ¿qué dice diversas Primera de circunstancias. Pedro? Primera de Pedro 1:6. ¿Quién prueba la fe? Dios. ¿Cuándo la prueba? En la aflicción. No, ¿qué dice Primera de Pedro 1:6? En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cuándo? Por un poco de tiempo. Otra vez lea. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿Cuándo? afligidos. Si es ¿Cuándo necesario. dijo? Si es necesario. Si es necesario. ¿Quién prueba la fe? Dios, si es necesario. Entonces entienda esto. ¿Quién prueba la fe? Dios. ¿Cuándo la prueba? Si es Si necesario. es necesario. O sea que si no es necesario, No. no. Ok. Entonces, la prueba Dios porque Él sabe si lo necesitamos o no. ¿Ya? O sea que es una prueba de Dios. Ahí dice que a través de aflicciones, ok, perfecto, está bien. Pero entonces son pruebas de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién prueba la fe? Dios. Si es necesario. Él sabe si lo necesitamos o no. Y son pruebas de Dios. Santiago que nos dice que la fe es mucha más preciosa que el oro, ¿cierto? Que aunque perecedero, debe ser probado. Entonces, ¿cómo se prueba el oro? Al pasarlo por fuego. Al pasarlo por el fuego. Al pasarlo por el fuego. Ok. Entonces, ¿cómo se prueba el oro? Al pasarlo por el fuego. ¿Para purificarlo? ¿Para purificarlo? Sí. No, dice no. El oro es oro. No, el oro es Oro. oro. Solo se separa de lo que no es oro. Solo se separa de lo que no es oro. El oro aguanta. ¿Cuánto fuego aguanta el oro? ¿Cuánto fuego aguanta? Todo el fuego. Todo el fuego. Todo el fuego. Todo el fuego. Entonces, el oro no se pone al fuego para purificarlo. Porque el oro es oro. Solamente que al ponerle el fuego se separa de lo que no es oro. ¿Y qué pasa con la alta temperatura del fuego con lo que no es oro?
No quita. se queman, se evaporan, se van, porque lo que no es oro no aguanta todo el fuego, mientras que el oro aguanta todo el fuego. Entonces dice aquí que con el calor las impurezas suben a la superficie. El que purifica, digamos el que prueba el oro, el orfebre, con el calor, con el fuego que le coloca, hace que las impurezas suban a la superficie. Dice el artífice quitaba y descartaba todas las impurezas y avivaba el fuego. Este proceso de llevar el oro al fuego se realizaba una vez y otra vez y otra vez, repetidas veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que el artífice. Hasta que el artífice o el orfebre podía ver su rostro reflejado de manera clara sobre la superficie del metal. O sea, estando el oro líquido, él se podía mirar y cuando él se veía como en un espejo, veía su rostro nítido, sabía que ya no había que darle más fuego. ¿Ok? Entonces, ahora entendamos esto. ¿Quién prueba la fe? Dios. Dios. ¿Cuándo la prueba? Si es necesario. Si es necesario. ¿Con qué la va a probar? Son pruebas de Dios. Con el fuego de la prueba, correcto. Con el fuego de la prueba, ¿ok? La prueba, cuando ve que nuestra fe está llena de cosas que no son fe, que son impurezas. Entonces viene el fuego de la prueba y le da todo el fuego a nuestra vida, todo el fuego a nuestra fe, hasta que lo que no es fe se queme, se desaparezca, se evapore. Y solamente quede en nosotros la fe. ¿Ok? ¿Y cuántas veces se va a repetir ese proceso? ¿Hasta cuándo? Hasta que salgan todas las impurezas. Hasta que se logre ver su rostro reflejado. Correcto, hasta que el rostro del Señor se logre ver en nosotros. Así que imagínense cuántas probadas nos hacen falta. Si ya se ve el rostro del Señor en usted ya está listo. No hay más pruebas. Pero si todavía el rostro del Señor no se refleja en usted, pues faltan unas probadas más. Falta más fuego. Dice que de gloria en gloria cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios, correcto. Por el oír la palabra de Dios. ¿La fe de quién es? De Dios. De Dios. De Dios. ¿Cuánto aguanta la fe? Todo. Todo. ¿La fe debe ser purificada? Sí. ¿Sí? ¿De quién es la fe? No. No. Al Porque fin, la ¿sí o fe no? es de Dios. Ustedes cambian de corriente teológica de un momentico. No. No, porque la fe es de Dios. Ah, la fe es de Dios. ¿Cuánto aguanta la fe? Todo. Todo. ¿La fe debe ser purificada? No, ¿Por qué no? porque la fe es de Dios. Es de Dios, es pura. Entonces, en Abraham, ¿la fe de quién fue probada? Dios probó la fe de Abraham. ¿La fe debe ser purificada, sí o no?
fe? de Dios, De Dios. ¿La fe de quién fue probada? de Dios mismo. La de Dios mismo. Ok, porque la fe no cambia. ¿Cuánta fe tenía Abraham? Mucha porque creía en Dios, Mucha. ¿Y de quién era la fe que tenía Abraham? de Dios, La de Dios, es correcto. ¿Soportó Abraham la prueba de su hijo Isaac? ¿La soportó Abraham? sí, Sí, sí. ¿Por qué la soportó? porque creyó en Dios y hizo lo que Dios le dijo, Porque creyó en Dios, hizo lo que Dios le dijo. ¿De quién era la fe de Abraham? de Dios, De Dios. Y la fe soporta todo. Por eso soportó. Tenía la fe de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Ok, sí, estamos en modo espiritual. ¿Qué es la fe? Defínalo. Lo que creo. Lo que creo, bueno, que creo en Dios, O sea, creer. creer en Dios, La fe es creer. creer ¿Creer qué? en Dios, creerle a Dios, O sea, creer todo lo que Dios dice. Creer su palabra. ¿Ok? Entonces, creer que todo lo que Dios dice, su palabra. ¿Qué debe hacer el hombre para creer? ¿qué debe hacer el hombre para creer? Sí. ¿Qué debe hacer el hombre para creer? Creerle a Dios, ¿Pero qué debe hacer? creer, Creer. ¿Y qué es creer? tener la fe de Dios, dice una hermana. Tener la fe de Dios. Ok. ¿Pero qué debe hacer el hombre para creer? Obedecer. Creer. ¿Qué debe hacer? Hacer lo que Dios nos pide, Hacer lo que Dios nos pide. Y para hacer lo que Dios nos pide, ¿qué debo hacer? no, obedecerlo. Obedecerlo. ¿Y qué debo hacer para obedecer? Tengo que morir porque dice, ¿Tengo que morirme? Bueno. Entonces, ¿qué es la fe? Creer. ¿Creer qué? Todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice, su palabra. ¿Qué debe hacer el hombre para creer? Tomar una decisión. Yo decido, si yo creo, tomo la decisión de hacerlo. Si yo no creo, tomé la decisión de no hacerlo. Entonces, para yo creer, debo tomar una decisión. Esa pregunta me estaba aquí, hermano. ¿Qué debe ser el hombre para creer? Tomar una decisión. Tomar una decisión. ¿Cuánto se puede aumentar la decisión? ¿Qué es la fe? Creer todo lo que Dios dice en su palabra. Creer o no creer, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es la fe? tomar una decisión. Una decisión. Una decisión. Correcto. ¿Qué es creer? Tomar una decisión. Yo le dice a fe Abraham, es una "Ve, sacrifícame". decisión. Sí, una decisión. Le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, camino de 3 días en el monte. Si Abraham le cree, ¿qué hace? Lo hace, Toma toma la la decisión decisión de hacerlo. Si Abraham no cree, ¿qué hace? No lo hace. Toma la decisión de no hacerlo. ¿Ok? Entonces, creer o la fe es una decisión. Creer o no creer. Yo decido creer o no creer. ¿Cuánto se puede aumentar una decisión?
¿Cuánto se puede aumentar una decisión? Aumentar la decisión. Si crees, crees, y si no, no. ¿Cuánto se puede aumentar una decisión? Usted toma una decisión, ¿cuánto la puede aumentar? En la medida que obedecemos, O sea, usted dice, voy a tomar una decisión, me voy a dormir. ¿Cuánto puede aumentar esa decisión? ¿O cuánto la puede disminuir? no se puede aumentar. No se puede aumentar, ¿cierto? Entonces, si la fe es una decisión, ¿qué no puedo hacer? No la puedo aumentar. No la puedo aumentar. ¿Ok? Nada, no se puede aumentar nada. Entonces, la fe descansa en el carácter de Dios, porque la fe es de Dios. Entonces, ¿para qué se prueba la fe? Si la fe es de Dios y no se purifica porque es perfecta, es de Dios, entonces ¿para qué se pone a prueba? Para que nuestra decisión sea la correcta. Ok. Para tomar decisiones. Para perfeccionarnos a nosotros. Dígale que tiene el micrófono, La fe es una decisión. Si la fe es una decisión. Sí, la fe es una decisión. ¿Cuánto Y si no la se puede decisión aumentar? no se aumenta, No se aumenta. entonces, ¿para qué se prueba? ¿Para qué se prueba la fe? Para mejorar. Para mejorar. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos que decidir hacer algo que Dios nos dice? ¿Cuál es el problema? Que no lo creo. Que no estamos seguros, Que no estamos seguros, titubeamos, tenemos argumentos para mejor no hacerlo, ¿cierto? sí, Tenemos pensamientos de no, yo creo que mejor no, que ok. Entonces, todo eso que aparece allí como, pongámoslo de esta manera, como importunando la decisión que yo voy a tomar, que es creerle a Dios. Le ponemos señales a Dios, Señor, si hoy llueve entonces sí, si no llueve entonces no, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas se pegan a esa decisión que yo voy a tomar de hacer lo que Dios me dijo, o sea, de creerle a Dios. La fe es de Dios, yo que debería responder a Dios. Sí, Señor, amén, creo, voy a hacerlo. Como hizo Abraham, no pido prueba ni nada, entonces voy a hacerlo. Entonces, ¿para qué? Hay momentos en que es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Ok, para que el fuego de la prueba funda todos los argumentos y solamente quede la fe. Entonces, Dios le hace un llamado a alguien para ir a algún sitio y entonces se dice, no, pero es que no sé, porque entonces por ahí el clima no me gusta y eso es muy lejos y yo creo que quién sabe la gente cómo será y una cantidad de argumentos. Entonces Dios nos permite pasar por una serie de pruebas donde definitivamente el fuego va a quemar todo lo que no es fe y solo queda fe y termino diciéndole, Señor, heme aquí, donde me envíes iré. Ya no hay argumentos, ya no hay peros, ya no hay ideas, porque ya todo se quemó. Definitivamente Dios me metió por un proceso donde todos los argumentos se quemaron, no quedó ninguno, lo único que quedó fue la fe para decir, sí Señor, tomo la decisión de hacer lo que me dijiste, punto, ya no hay argumentos de nada. ¿Ve? Entonces, muchas veces a nuestra fe se le pega una cantidad de cosas, o a la fe que tenemos de Dios, se le pega una cantidad de cosas de nosotros, argumentos, ideas, pensamientos, razonamientos, que entonces permean y no dejan que tomemos la decisión que tenemos que tomar. Entonces viene la prueba de la fe, que quema todo y solo queda la fe para decirle, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Punto. No queda nada más que decir. Entonces, ¿para qué se prueba la fe? Para que quede solo la fe. ok. Para que quede solo la fe. Nada más va a aguantar el fuego de la prueba. Los que hemos pasado por ahí y entendemos lo que es pasar por una prueba de fuego de Dios, entendemos que a la final solo nos queda la fe. Sí o sí decidimos creer, aunque parezca imposible el paso que tenemos que dar, pero sí o sí lo hacemos porque es que ya todo se demás se quemó, no aguantó el fuego. ¿Creer depende del tamaño de la fe?
No. No, no. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de la fe? ¿O de qué depende el que yo tome la decisión que debo tomar? Que ya no tengo argumentos para dudar de Bueno, Dios. es correcto, que ya no tengo argumentos para dudar de Dios. Añadámosle que creer depende del tamaño de la fe, no, sino de cuánto conozco al Dios en quien he creído. ¿Cuánto conozco al Dios en quien he creído? Si Abraham recién que conoce a Dios, recién que comienza a caminar con Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, a los meses le pide que sacrifique a Isaac, ¿Abraham lo sacrifica? No, No. no lo sacrifica. No lo sacrifica, porque ahí Isaac solamente tenía que creer que le daría un hijo en su vejez y agarraron a Agar y la metieron en el problema. Porque no eran capaces de creer ni siquiera eso. Se rieron de las promesas de Dios. Pero a medida que fue conociendo a Dios y lo poderoso y lo todopoderoso y lo fiel y lo verdadero, y a medida que fueron caminando con Dios esos años y fueron creciendo en su conocimiento de quién es Dios, ahora le dice, sacrifícame tu hijo en el cual te prometí todo. Y Abraham fue y lo sacrificó. Poner el cuchillo en el cuello ya era haberlo sacrificado. Sí. Entonces, ¿ahora por qué sí lo hace? Porque ya ha conocido a Dios. Por eso es en Hebreos que lo que tenía en mente Abraham es que él sabía y creía que Dios era todopoderoso para darle la descendencia que le prometió, aún del muerto, aún de la ceniza. Desde allá me la da. Él es poderoso para hacerlo. Por eso fue hasta ese nivel de creerle a Dios. Sí, Nos pasa lo mismo a nosotros. Hay cosas que Dios no nos pediría cuando comenzamos a caminar con Él, porque no las haríamos. Pero a medida que llevamos años caminando y conociendo a Dios en nuestro día a día, en nuestras situaciones, si Dios nos pide algo muy tremendo ahora, lo hacemos, sin tutear y sin pedir señales, porque hemos conocido qué tan poderoso y qué tan fiel y verdadero es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿creer depende del tamaño de la fe? No. Depende de cuánto yo conozco al Dios en quien he creído. Amén. Amén. Clarísimo. Bueno, mis hermanos, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Cómo? Cambió nuestra perspectiva de la fe. Cambió nuestra perspectiva de la fe, correcto. Esa lección es muy importante porque nos enseña realmente qué es la fe y cómo funciona la fe y de quién es la fe. Entonces, la fe es de Dios y viene por oír su palabra. Si oímos su palabra, viene la fe a nosotros, ¿cierto? Nos da esa fe, nos la inyecta a nosotros. Pero esa fe muchas veces se permea con nuestras propias ideas y argumentos. Y por eso no somos capaces de tomar la decisión que debemos tomar. Dios dice, haz esto y no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque todo está permeado. Entonces Dios tiene que purificarla. No purificarla, probarla, porque la fe no se purifica, la prueba. Entonces dice, bueno, esta fe tocó meterle candela, ahí no hay otra. Candela y lo que no es fe se va a chamuscar. Y ciertamente pasa por las pruebas y lo que no es fe ahí se murió, ahí se chamuscó, no quedó nada, se quemó todo. ¿Qué me quedó? Solo la pura fe. ¿Qué es la fe? La decisión. Creer. Decisión. Creer. Sí, Señor, le creo, yo lo hago, punto ya. Amén. Entonces, por eso, si usted está pasando por una prueba de fe ahorita, es porque la necesita. Es porque hay argumentos que toca quemar. Ya dejen de quejarse. Sí, si usted no está pasando por una prueba de fe ahorita, es porque no la necesita. Usted está caminando y está creyéndole a Dios y está haciendo las cosas bien. Pero si en unos meses o en una semana, ¡pum!, una prueba de fuego, es que era necesaria. Su fe se está llenando de argumentos otra vez y toca darle fuego. Amén. Ahí entonces funciona el texto que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Es por eso que todo ayuda bien, porque al final lo que hace es hacernos crecer en ese caminar con Dios y en ese confiar con Dios. Y de cada situación y de cada prueba de fuego que nos coloca en nuestra fe, salimos conociendo un aspecto de Dios. Mire que Abraham en conoció algo que no conocía. Ah, Dios también provee. Ah, qué interesante. Él se provee. Sí, ya entendí. Dios se provee. Eso no lo sabía, ahora ya lo sabe. Entonces, a medida que pasamos por una prueba de fe, algún aspecto más de Dios vamos conociendo.
Entonces, por eso todo nos termina ayudando. Ah, bien. Amén, Hermanos, amén. hagamos una oración y agradecemos a Dios por este tiempo que nos regala. Amén, amén. Padre bueno, maravilloso Dios, queremos honrarte, Señor queremos Jesús, agradecer, bendícenos. queremos darte gloria a ti. Bendice que a eres tu quien la siervo, mereces, Señor. Gracias Pastor por Javier. este tiempo que nos has permitido Bendícelo, de estudiar Señor. tu palabra, Señor, Sí, de papito conocerte lindo. más, Señor, Por de favor, que haya un Jesús. crecimiento en nuestra vida. Gracias. Sí, Gracias mi por mis Señor, mi hermanos, mis pastores, y cada uno de los que ha podido participar, Señor. Gracias, porque Dios mío, tú eres el que colocas en nuestro corazón ese deseo por Amén. conocer más de ti, por aprender Así más es, de ti. Señor Gracias por la sabiduría que tú nos regalas. Señor, eres tú el que nos enseñas y ministras nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando, nos sigas llevando adelante y que nos dé la misma gracia y sabiduría, Señor, cuando vayamos a transmitirlo, Señor, a aquellas personas que van a recibir tu palabra con hambre. Por favor, y sed Jesús. también. Sí, Bendice, Señor. Señor amado, a mis hermanos, la iglesia allá en México. Sigue Gracias. llevando adelante, que tu favor les acompañe cada día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Mis amados, bendiciones. Bendiciones. Saluden, hermanos. Amén. Adelante. Te amamos. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Te amamos también. Amén.